Bienvenidos de nuevo a todos. Como pequeño aviso, la mesa de comunicaciones prevista para el salón de actos se va a trasladar al aula 6 por motivos de organización. Dicho esto, a continuación tendremos la mesa redonda, formación de formadores, la definición de un currículum. La mesa será presidida y moderada por Patricia Gutiérrez, profesora de la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León. Buenos días. Bueno, yo quiero comenzar agradeciendo de verdad la posibilidad de poder compartir con todos vosotros un congreso sobre educación y también agradecer sobre todo a los organizadores la oportunidad que me dan de compartir esta mesa redonda con dos grandes investigadoras y dos grandes comunicadoras en el tema de la educación. Y muy importante también agradecer a la dirección y a mis compañeros de la Escuela Universitaria Fray Luis de León todo el esfuerzo puesto en la organización de este congreso y todo el saber hacer que han demostrado para lograr que todo esto funcione. Muchas gracias a todos. Bueno, voy a comenzar con la presentación de nuestras dos ponentes. A mi derecha tengo a la profesora doctora Milagros Muñoz, que es graduada en Magisterio por Educación Especial y licenciada en Pedagogía, área en el que posteriormente consiguió el doctorado. Además de su trabajo en la Facultad de Educación, trabaja además como pedagoga en centros educativos de la Comunidad de Madrid. Las principales líneas de investigación de la doctora Milagros están relacionadas con la teoría e historia de la educación y con la antropología filosófica. Tiene además varias publicaciones, muchas de ellas relacionadas con la figura de Wittgenstein, de la cual hemos oído hablar mucho en este congreso y que seguramente seguirá sonando. Y a mi izquierda tengo a la doctora María Eugenia Gómez, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y además licenciada en Ciencias Religiosas. Las principales líneas de investigación de María Eugenia están relacionadas con la figura maternal y el elemento del vínculo en el pensamiento infantil y con la representación mental en el pensamiento religioso. Tiene además multitud de publicaciones relacionadas con la enseñanza de la religión en todos los niveles, tanto en primaria como en el nivel de secundaria. Y también publica sobre la educación, tanto en el entorno escolar como en el entorno familiar. Es, por tanto, un placer teneros a las dos aquí. Y en cuanto a nuestra mesa redonda, es muy importante, bueno, pues el título de la mesa era formación de formadores, ¿vale? Ambas han querido dirigir ese amplio tema de formación de formadores a una cosa que ya el profesor Torralba ayer nos indicaba como un factor clave dentro de la educación, que es la relación entre educando y educador. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese factor, esa relación personal entre educando y educador, va a ser, digamos, la clave de la educación en los próximos años. La clave en la que los maestros no vamos a poder ser sustituidos por máquinas, ¿no? Esa inteligencia artificial nunca va a poder sustituir esa relación personal entre el educador y el educando. Entonces, es muy importante que los maestros en nuestra formación entendamos bien esa relación personal que se establece entre el profesor y el alumno, entre el educador y el educando, para poder llegar a educar con hondura. Y lo más interesante de esta mesa yo creo que va a ser esa dicotomía que existe a la hora de enfocar esta relación entre el educador y el educando, que es educar en libertad o educar en autoridad, ¿no? Esa dicotomía de la que también nos hablaba ayer Monseñor Argüello, y que va a ser uno de los factores claves para poder entender cómo llegar bien a nuestros alumnos, respetando siempre esa libertad que tienen como personas y al mismo tiempo ejerciendo ese principio de autoridad que se nos debe reconocer a los maestros para poder ejercer la función. Yo creo que vamos a comenzar contigo, María Eugenia, y quiero empezar preguntándote, no sé, un poco cómo indicas que esa relación que se establece entre maestro y alumno, entre educador y educando, ¿puede llegar a ser en alguna ocasión una relación de igualdad? Bueno, pues buenos días a todos. También quiero unirme a los agradecimientos a la organización y a la iniciativa de este congreso, que yo creo que va a dar mucha luz en muchos de los centros donde nosotros trabajamos. Y bueno, la relación entre educador y educando
entre maestro y discípulo nunca puede ser de igualdad. La igualdad en la naturaleza de la persona siempre va a ser, y es muy importante que el maestro considere esto, que tiene delante una persona, pero no va a poder ser en otro tipo de condiciones, porque el maestro es una persona que se sitúa en la realidad con una categoría que es fruto de la tarea que él ha realizado, de sus estudios, de la trayectoria vital y sobre todo porque encarna una forma y un estilo de vivir que ha ido adquiriendo con una serie de hábitos, una serie de virtudes a lo largo de su experiencia vital. Entonces, no puede ser una relación de igualdad a pesar de que las nuevas corrientes educativas pongan a maestro y discípulo en el mismo plano. Y en una sociedad en la que realmente el papel individualizador es tan importante y se da tantísima importancia, bueno, pues a la autorreafirmación del alumno, ¿podemos hablar de educar con autoridad? No solo podemos hablar de educar con autoridad, sino que debemos de hablar de educar con autoridad. Y haríamos un gran favor a la sociedad, a nuestros alumnos, y sería la expresión de lo que el pontificado ha llamado caridad pedagógica. Un concepto muy importante que puede condensarse en la presencia de la autoridad en las aulas. Vivimos en una sociedad donde se desprestigian los vínculos y esto que aparece en la vida familiar, que aparece en la vida social, pues ha repercutido con mucha fuerza en el mundo educativo. Y eso es lo que ha llevado a que en la escuela parezca que hay que adaptarse realmente a cada uno sin que exista ningún compromiso ni con el grupo, ni con la autoridad, ni con las referencias. ¿Y qué es lo que hace que la autoridad pedagógica, o sea, qué es lo que hace que la autoridad sea realmente pedagógica? O sea, ¿qué es lo que diferencia la autoridad en pedagogía de un autoritarismo, por ejemplo? Bueno, la autoridad en sí es un elemento clave para el proceso de vocación como persona. No podemos llegar a ser personas en un desarrollo vocacional humano si no hay una autoridad, porque aprendemos a ser con los que tenemos enfrente. Pero cuando nosotros nos vamos construyendo como personas, vamos creciendo, esa autoridad tiene distintos aspectos y se desarrolla en distintas situaciones. Todos estamos sometidos a autoridades. Autoridades que vienen determinadas por el trabajo que realizas, autoridades que vienen determinadas por la forma de vida, autoridades que vienen determinadas por tu saber, autoridades que vienen determinadas por la función social. No todas esas autoridades tienen el mismo valor, no todas esas autoridades tienen el mismo significado y no todas esas autoridades hay que ejercerlas de la misma manera. Entonces, para que una autoridad sea una autoridad pedagógica, tiene que tener como condición que el fin que busque el ejercicio de esa autoridad sea el desarrollo de la persona que es discípulo. Esa situación no se da con tanta facilidad como podemos pensar, porque no se basa en el poder, ni en el autoritarismo, ni se basa en las normas. Se basa en el convencimiento y en la creencia de que la persona que tienes frente a ti tiene que desarrollar su vocación personal
y se sirve para eso de lo que tú, teóricamente, como maestro, ya posees. Una autoridad es pedagógica cuando la forma de ejercerla tiene en cuenta que el contenido de esa autoridad busca, nos lo han dicho espléndidamente hace un ratito, el crecimiento moral del alumno, cuando la forma en la que se ejerce la autoridad respeta la dignidad de la persona, cuando la forma en la que se ejerce la autoridad encuentra los momentos oportunos y los espacios para que el otro pueda asombrarse de por qué el maestro es una referencia para el discípulo. Y luego, para que una autoridad sea pedagógica, es necesario una condición que en el contexto educativo actual suena fatal, que es que el discípulo asuma libre y voluntariamente la obediencia sobre la autoridad que reconoce como maestro, porque en ella aparece una serie de virtudes, de valores que quiere para sí. Es necesario que el discípulo reconozca al maestro porque diga: lo que resplandece en esa persona, quiero que sea mío. Yo, desde luego, los profesores que más recuerdo, los maestros que más recuerdo, son siempre aquellos cuya figura, no por lo que me han enseñado, sino aquellos cuya figura se me ha quedado grabada por algo, ¿no? Y entonces, yo no sé si esto también te pasa a ti, Milagros, pero esa impresión que tenemos sobre los maestros que nos han influenciado, ¿cómo luego influye en nuestra capacidad de educar? Bueno, también gracias por esta oportunidad, gracias por la presentación y por compartir esta mesa, y gracias también a todos vosotros por la presencia y a todas aquellas presentaciones que ha habido y comunicaciones bastante interesantes. Respecto a cómo podemos después recordar, ¿no?, ese educador que podemos recordar, o cómo lo puedo transmitir yo cuando estoy delante de los futuros maestros y maestras, pues realmente cuando yo también después que trabajo en centros educativos me encuentro con maestros que acaban de incorporarse o que están incorporando después de 4 años en formación, nos damos cuenta, y también ya hay bastantes estudios sobre ello, que reproducen los modelos que ellos han vivido. Les podemos dar muchísimas teorías. Yo doy historia de la educación, con lo cual pues van a recibir muchas teorías educativas, desde la paideia griega que nos hablaban también ayer, hasta homeschooling que pueda haber hoy en día, o muchas más teorías. Pero ellos al final reproducen los modelos que han vivido en persona. Cuando formamos maestros, por lo menos yo, esta es mi intención, es que ellos vivan es lo que es la experiencia educativa para que realmente la lleven después a la escuela. Y yo me planteo, bueno, pues en mi punto de vista, ¿qué es el maestro? ¿Cuál es el maestro o la maestra que yo recuerdo, la que me ha llegado? Retomo la última palabra que ha dicho mi compañera María Eugenia, y es ese asombro. El educador o educadora que me asombró o que nos asombra. Bueno, pero ¿en qué nos asombra? Porque han castigado. Hombre, no todo el mundo hemos sido unos santos, ¿no? O sea, no voy a contar aquí detalles porque estamos en streaming y tengo muchos alumnos que después me lo pueden recriminar. Pero es aquel que o aquella que me ha planteado las cosas con justicia. ¿Con justicia en qué? Justicia a nivel del ser y a nivel de poner normas y límites. Si a mí me han puesto un límite y yo sé, porque los alumnos lo saben, los adolescentes con los que también tengo contacto casi diario, saben cuando se les ha puesto una norma, un límite, un castigo justo a uno injusto. Aunque digan, profe, esto es una injusticia, si realmente ellos saben que es justo, se queda en eso. No reclaman nada más, ¿no? Y incluso también los universitarios, que a veces parecen un poco, decimos que a veces los de infantil están allí y siguen en la etapa de infantil, aunque están en el grado, pero saben esa justicia, ¿no? Entonces es una admiración por el saber ser, por el saber poner límites, pero también por el saber, por el conocimiento.
el profesor Gil Cantero, en sus publicaciones, una de ellas dice que una autoridad se transmite, los alumnos detectan una autoridad porque las clases están bien preparadas, están bien organizadas. No solo también la actitud y la forma de poner límites, que también, sino también cómo está organizada la clase. Si transmites seguridad en el conocimiento. Hicimos una investigación hace ya unos 10 años preguntando a alumnos de secundaria qué es lo que admiran de sus profesores. Y curiosamente, una de las primeras cosas que nos dijeron es que sepan de lo que están hablando, que transmitan esa seguridad del conocimiento. Y eso es para ellos el primer punto para autoridad, dicho por ellos mismos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que a mí me llega y lo que intento transmitir. El saber ser, el saber decir y el saber, el conocer. Y cuando un educador consigue pues lograr esa relación con el alumno y llegar a ese punto de equilibrio en el que se le puede ver que trabaja con justicia y esa relación entre libertad y, por otro lado, una autoridad, ¿qué gana? O sea, ¿qué se le aporta al educando con esto? ¿Qué consigue? Yo creo que para empezar me gustaría poner el punto de apoyo de lo que es la libertad respecto a la autoridad. Yo no lo veo como ni yo ni muchos más autores, ¿no?, que saben mucho más que yo, no se ve tanto como una dicotomía, sino como una necesidad. Muchos hemos hecho esa expresión de, este está desatado. Y yo creo que todo el mundo podemos entender qué se entiende, ¿no?, qué es lo que queremos decir cuando decimos esto. Libertad necesita un punto de anclaje. O sea, no podemos ser libres, aunque eso sí que es una paradoja casi, ¿no? Para ser libres tenemos que tener un punto de anclaje, porque si no vamos desatados. Es como si estamos inflando un globo, mientras que lo estamos inflando, lo tenemos en la mano, el globo crece, tiene unos límites, un contorno y una forma. Si lo soltamos, se puede ir por todos los sitios y se desinfla. Yo creo que esa es una imagen muy buena, lo que es autoridad, libertad, pero autoridad como punto de anclaje. ¿Por qué? Porque si transmitimos esa seguridad, el alumno puede plantearse un proyecto vital. También se ha dicho aquí ayer y hoy, no me acuerdo exactamente, creo que fue ayer, estamos educando personas. No son máquinas, son personas que tienen un proyecto vital, que es un proyecto infinito, tanto en la conversión como en la formación, que también lo decía Edith Stein. Siempre estamos en camino. Necesitamos tener una guía, pero no una guía solamente que venga de fuera, sino es el yo puedo, como si fuese libertad interior, pero también la libertad exterior, ¿no? Tiene que haber una conjugación. Con lo cual, libertad y vínculos son inseparables. Y, María Eugenia, ¿tú ves esa dicotomía entre autoridad y libertad? ¿Crees que es posible conjugarlas? Sí, claro, es posible conjugarla si reconocemos por ambas partes una serie de condiciones que son necesarias en la relación educativa. Si reconocemos que la tarea que realizamos los docentes, los maestros, es una tarea vicaria, delegada del único maestro, y en este contexto católico conviene que nos lo recordemos, solo hay un maestro y la acción que realizamos es una acción vicaria de delegación, no nos la arrogamos, de manera que no tenemos que imponer nada, tenemos que vivir con profundidad en lo que ayer nos explicaba pues espléndidamente el profesor Torralba, con la interioridad y la exterioridad, conjugando ambos elementos. Si reconocemos que la tarea que realizamos es una tarea de gratuidad, porque los maestros damos y los alumnos acogen, es posible crecer en libertad cuando lo que se recibe desde la acogida, pero porque previamente se ha dado desde el don.
Es posible si la tarea que realizamos como maestros es una tarea reveladora, donde el alumno descubre que los valores, las virtudes, el sentido de la vida del maestro, lo que le da es luz al camino que él realiza. Es posible conjugar autoridad y libertad si la tarea que realizamos es referencial y no apunta a nosotros, sino que apunta más allá, apunta lejos, apunta a la plenitud. Cuando ayer nos decían que un maestro se siente maestro cuando crece su alumno y pasa por encima, pues deberíamos repensarlo y repensarlo con profundidad, porque no sé si es la meta de muchos maestros. Un maestro crece como maestro cuando la sombra de su alumno no le deja atrás. Se engrandece con la grandeza del que ya ha crecido y entonces el alumno no se siente coartado en su libertad, se siente apoyado, es lo que nos decía Milagros ahora, se siente seguro porque sabe que no tiene detrás ninguna trampa, sí es posible. ¿Y qué les decimos entonces a los pedagogos que creen que la autoridad es en realidad una influencia, ¿no? Entendiendo influencia como algo negativo, ¿no? Un influir de forma negativa en el alumno? Pues a esos pedagogos lo que les decimos efectivamente es que sí, que la autoridad es influencia y que no puede ser de otra manera, pero que nos influye en la vida absolutamente todo y también nos tiene que influir el maestro. La autoridad, afortunadamente, es influencia y debe ser bonito, y es bonito, un distintivo que queda en nuestra vida de esa autoridad que fue influencia. A mí esto me llama muchísimo la atención y me parece que en este foro es muy importante que nos lo recordemos. A mí me llama mucho la atención cuando me encuentro con un alumno en la universidad y me dice, es que yo soy salesiano, y lo lleva en la sangre, o franciscano, o dominico, porque estudié con, y lo lleva en la sangre, es decir, se ha dejado influenciar voluntariamente por él, porque esos son los carismas y esa es la gracia de la educación católica. Y el problema está cuando a nosotros nos da miedo que nos quedemos influenciados o influenciemos a otros por la luz de un carisma y le estamos diciendo al Espíritu Santo y al carisma, mira, no, esto que sea neutral para que no se note, ¿no? No sé, bueno, es mi idea. Y cuando hablamos de relación entre alumno y maestro, entre educando y educador, ¿se queda solo en el plano emocional esto o va más allá? Evidentemente, el plano emocional es básico, somos emoción, pero va más allá, es lo que hemos dicho, esta conjugación de la parte emocional, pero también de la parte del conocimiento, porque el conocimiento forma y deforma, con lo cual es necesaria las dos cosas. De relación educativa, en el contexto de formación de maestros, porque no podemos olvidar que ellos, aunque están allí, están en formación. Una de las preguntas que salieron estos días es ¿cómo es posible hacer una educación individualizada con 30, 40, 50, 80 alumnos, ¿no? Aquí voy a remitir a la parábola de la oveja perdida, porque se deja 99 y nos miramos y se va a buscar una. A lo mejor esa una es la de ese día y al día siguiente es otra una. Pero la mirada
la mirada, porque cuando estamos en clase, el ir haciendo el barrido en forma de M, en forma de U, en forma de N, en forma de círculo, de tal forma que vas mirando, yo creo que todo el mundo que estamos aquí hemos tenido esa experiencia, que desde aquí, lo digo yo además, es que se ve todo y se oye todo. Incluso el concierto de Lady Gaga, o cuando están chateando, o cuando están entre ellos, entre WhatsApp, porque miras a uno y miras a otro y ves cómo están entre ellos interactuando, o sea, se ve todo. Y podemos detectar cuál es la oveja perdida de ese día. Y es bonito cuando sabes que a lo mejor alguien está en ese grupo, porque emocionalmente lo ves en sus ojos, está en un grupo sentado, que dices, es que no sé ni qué hace aquí sentado, porque no pega con el grupo que tiene, ¿no? Eso no es por despreciar al otro, pero no pegan, por la situación que sea. Y a mí se me ha pasado que han venido a hablar conmigo por otro motivo y simplemente tocas la tecla de algo de clase, aunque sea un contenido académico, o incluso con contenido académico, y allá se desmoronan, porque somos una unidad. Y a veces estamos ahora mismo, que es una tendencia muy habitual en los centros educativos y ya en los universitarios, que son centros terapéuticos. Que sí, somos una unidad, pero no solo, somos educadores, a nivel también de pensar, de formar, de introducir. Entonces, esa relación educativa tiene que incluir también el contenido. El lenguaje, que ha salido por aquí, es fundamental. Decían. Gracias. Y tú hablabas del conocimiento como una parte fundamental también de esa relación educativa. Comentaban algunos educadores que parece que tenemos como un riesgo, y es de que como que toda una generación ha puesto como pegas a transmitir a la siguiente todo el conocimiento que tiene, ¿no? Entonces, esa transmisión cultural que tiene, ¿qué papel juega también en esta relación entre educando y educador? Pues como contaba también María Eugenia, ese miedo que tenemos y que tenemos a transmitir conocimiento. Tenemos miedo. Tenemos miedo a destacar a aquel de la clase que sabe más o que a lo mejor ha destacado esa semana, porque pobrecito que va a tener un trauma, pero sin embargo todo el mundo vive y aplaude el Balón de Oro y todos quieren ser como Messi, ¿no? Pero ¿por qué nosotros no podemos ser ese Messi de clase, ¿no? Tenemos un poco complejo, pero sin embargo es tiempo perdido si no introducimos conocimiento en estas almas. Y ahí está la relación educativa. Seguridad, confianza en que lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo, que es transmitir conocimiento, formar ese alma, que no es simplemente conocimiento de fuera, sino que ese conocimiento que está llegando de fuera interactúa con su interior, con ese alma, y forma o deforma el alma. Ahora, se ha hablado muchísimo estos días también del lenguaje. El lenguaje es esencial, pero no lo digo yo, lo decía Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, esa relación entre virtud y lenguaje. Lo decía también Edith Stein, ya sé que yo vengo aquí a hablar de mi libro, también lo decía Edith Stein, en su curso de problemas de formación de la mujer, llegó a decir que identificar que una humanidad perfecta es aquella que sabe hablar perfectamente. ¿Por qué? Porque eso significa que tiene bien organizado su esquema interior, su pensamiento, y además lo puede expresar. Y dices, bueno, es que es gente iluminada. Dice, bueno, tenemos aquí al Verbo divino que se hizo carne, ¿no? La humanidad perfecta, el Verbo. No es casualidad que sea el verbo, ¿no? Que sea la palabra. Y yo creo que recordar esa importancia del contenido, del material formativo, que no son fichas, ni es solamente Escape Room o Geniali, perdón, Escape Room o cualquier otra aplicación, que sí, que está muy bien, yo lo uso, pero hay que meter contenido, introducir contenido porque es formativo. Y ahora que las nuevas metodologías pedagógicas nos hacen replantearnos un poco los roles del maestro y del educando, ¿debemos buscar el equilibrio entre los dos roles? ¿Debemos colocar al educador en una situación por encima del educando? ¿Debe ser el educando el que esté en el centro del proceso formativo? Yo creo que sí. No creo que sea una utopía intentar combinar figura de maestro
y el educando. El error yo creo que estamos cayendo es que hemos convertido la educación en productos, entregar productos, hacer cosas, y nos olvidamos del proceso. Y en el proceso juega mucha importancia las dos partes, el maestro y el educando, el discípulo. Porque si nos fijamos nada más que en el producto, pues nada más que con la inteligencia artificial sería suficiente o cualquier libro. Pero tenemos que hablar del proceso y el maestro es clave para ese proceso. Porque la inteligencia artificial, hay compañeros nuestros que ya han bautizado el chat y lo llaman el chat CFG. Porque es simplemente entrego un producto, pero me he olvidado del proceso. Es como querer tener músculos sin ir al gimnasio. Y la única forma es el maestro como intermediario. Y porque una relación y educativa es algo humano. Y tenemos que ir a lo humano, que está muy olvidado. Ese recordar. Y luego también hay otra confusión, que es ese aprendizaje activo, metodologías activas. Nos hemos quedado con hacer cosas, saltar, pegar macarrones, como me dicen las alumnas de infantil, es que pegamos más. Pero es que ese aprendizaje activo es que la mente esté activa. No solamente es el saltar y el dar botes, ¿no? Que estemos activos, que estemos pensando. Yo le recuerdo a los alumnos de magisterio, porque yo creo que no saben quién es San Juan Pablo II, algunos de ellos no saben quién es. Yo pregunto, incluso en alguna parroquia he llevado a algún alumno de magisterio y han visto a los párrocos de otros años y dicen, estos son papas, y dicen, no han sido párrocos de esta iglesia. O sea, y eso ha pasado, ¿no? Y les digo, como dice San Juan Pablo II, pensad, lo que sea, pero pensad. Y eso también es aprendizaje activo, y yo creo que lo hemos olvidado. María Eugenia, en la relación entre educador y educando, ¿cuáles son las características claves de esta relación? Y luego también, como experta en enseñanza de religión, ¿la relación entre un educador de religión católica tiene que tener alguna relación especial? ¿Tiene que tener una característica especial? Bueno, sí. Desde luego, el profesor de religión católica tiene que tener una relación muy especial con los alumnos. Tiene que ser consciente de que realiza una misión y de que es un enviado para que su alumno descubra la grandeza y el misterio que Dios ha puesto en él. En la relación educativa, un aspecto clave es entender la relación educativa como un misterio, no solo siendo profesor de religión, sino siendo profesor de cualquier cosa. Misterio en el sentido filosófico, en el sentido teológico de lo que nos tiene que ser revelado, descubierto. Los maestros, los profesores, los docentes, somos reveladores de un saber, de una virtud, de un significado, de un sentido de la vida. Y el alumno es el indigente. Esto suena fatal, porque cuando dices esto casi te miran como diciendo, ¿dónde vas? Es decir, el que se siente necesitado. Pero se siente necesitado desde la acogida. No se siente necesitado desde la discriminación, ni desde la marginación, ni sin ser incluido. No, se siente necesitado y lleno de anhelos. Entonces, cuando por su forma de vida, por su trabajo, por su estar cercano, por su presencia, por su testimonio, el profesor revela y el alumno acoge, lo que se genera ahí no es un producto. Lo que se genera ahí es un crecimiento interpersonal experiencial. Es una experiencia de vida. Y en este sentido es bueno que
educadores nos recordemos que la autoridad es una experiencia de autoridad, no es un ejercicio de poder, es una experiencia profunda de algo en el que he tomado conciencia racionalmente de mi situación, de mi momento de vida y sobre todo de mi meta. Decía Tomás Morales que los jóvenes están necesitados de un ideal y los maestros somos los que con nuestra vida debemos enseñar el ideal. Un ideal que no es bueno porque sea nuestro, sino que es bueno porque nos ha sido transmitido de generación en generación. Y el profesor de religión, desde luego, lo que tiene que tener claro es que el ideal que tiene y que ha recibido de generación en generación tiene un nombre y se llama Jesucristo. Existe entonces un vínculo indisoluble entre la relación personal que se establece entre educador y educando y la transmisión del conocimiento, en el caso especial de la religión, yo creo todavía más. Existe un vínculo. De hecho, la relación educativa se define como relación personal. Lo que nos relaciona en la educación no son exclusivamente los contenidos. Lo que nos relaciona es que entramos en contacto, interactuamos dos personas con posiciones diferentes y con proyectos diferentes. Y desafortunadamente a veces el problema que tenemos ahora en las aulas y por el que no hay autoridad es porque creemos que tenemos situaciones semejantes y proyectos semejantes y entonces el profesor es más niño y más inmaduro que el alumno. Yo esto algunas veces se lo digo a mis alumnos de magisterio, le digo, bueno, yo así con cierto le digo, si tuviera un hijo no os lo dejaba, ¿eh? Y cuando se te quedan sorprendidos mirando dicen, no, porque yo lo que quiero es que mi hijo crezca como persona y si lo que le vais a enseñar es a ser niños, ya con vosotros tenemos bastante. Porque es que es muy importante reconocer que son situaciones muy diferentes y que esa diferencia suma, engrandece, no empequeñece, y que esa diferencia no la salvan las metodologías. Esto es que es muy importante que nos lo digamos. Las metodologías no salvan la diferencia entre la función de un maestro y la función de un alumno. No acercan nada. Al contrario, pueden ser un obstáculo muy grande, sobre todo si el maestro no se da cuenta de la antropología que hay detrás de la metodología que utiliza. Si yo tengo una antropología cristiana y estoy convencido de que tengo una tarea para que mi alumno, a su ritmo, desde la libertad, acompañado, desde su condición social, desde todo lo que quieras, alcance lo máximo que puede alcanzar, y yo no estoy convencido de que soy algo, delegado, vicario, instrumento de un proyecto más grande que fue pensado para ese alumno mío, ninguna metodología, ninguna puede servir. El riesgo de convertir las metodologías en fines en sí mismo y no en medios de lograr la transmisión del conocimiento, de los valores. Vale, pues voy a pediros que si queréis finalizar con alguna cosa que se nos haya quedado pendiente o algo que queráis hacer, podáis hacerlo mientras nos pasan las preguntas que os pueden haber preparado los asistentes. No sé si queréis comentar algo. Agradecer las palabras de María Eugenia, que es verdad, es
yo creo que la síntesis del maestro es revelador y que son proyectos vitales. Hadjak dice que la narración educativa tiene que dar la espalda al educando. El educador tiene que dar la espalda al educando. Y eso choca con muchas de las cosas que se dice. Hadjak es católico, convertido al catolicismo. Claro, luego ya él lo traduce. Hay que dar la espalda porque tenemos que ser modelos. Y tenemos que enseñarles a descubrir ese proyecto, a revelar el proyecto vital, pero ellos tienen que asumirlo de forma crítica. No podemos invadir su espacio, o sea, tenemos que ser modelos que nos sigan. Él habla en concreto de la lectura. Si queremos que lean o queremos que dejen el teléfono móvil, no podemos decir ponte a leer y tú estar con el teléfono móvil. Es una cosa básica, con lo cual tenemos que ir por delante. Como decía Jesucristo, soy el camino, la verdad y la vida. Hay que seguir, seguimiento. Exactamente, pues, seguimiento, porque no podemos quedarnos en el ejemplo solo o la imitación, que también, pero si nos quedamos ahí tenemos una pseudoeducación. Hay que hacer un seguimiento, ser modelos para seguir. Gracias. Pues a mí me gustaría añadir que es muy importante que nosotros, los maestros, hagamos silencio para recordar quiénes fueron nuestros modelos y por qué fueron nuestros modelos, porque de esa manera podremos recordar en qué podemos ser nosotros modelos. Muchas veces fueron los maestros de primaria, muchas veces fueron los maestros que no eran eruditos, pero que apuntaron alto porque sabían dónde estaba su ideal. Muchas veces fueron nuestros padres y muchas veces fueron nuestros vecinos, los que teníamos más cercanos, los prójimos, sobre todo para que la educación recupere una cosa muy importante que no tiene que ver con las políticas educativas, no tiene que ver con los planes de estudio, no tiene que ver con las grandes cosas de las que hablamos ahora los pedagogos, que parece que somos los raros del mundo, sino que tiene que ver con la vida. Y es que la educación recupere el sentido de gratitud y de gratuidad, porque solo se puede ser modelo cuando tienes la conciencia agradecida de lo que recibiste de otro y el compromiso de lo que por haberlo recibido tienes que dar. Bien, yo me quedo un poco con lo que decíais, con lo que dijo antes Milagros, de que cuando le preguntas a un alumno qué es lo que más admira de sus maestros, lo que dice es que sepa de lo que habla, ¿no? En esa manera de expresar un poco, que nos vean seguros de lo que hacemos, confiados en lo que hacemos y también un poco que nos vean responsables en lo que hacemos, ¿no? Que preparemos nuestras clases, que vayamos al aula sabiendo lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir, porque difícil es establecer una relación y un vínculo con un alumno pidiéndole que sea responsable cuando ven bueno, pues que nuestras clases están preparadas a medias, que no somos capaces de seguir lo que hemos preparado. Es como tratar de educar a un niño diciéndole que no grite, gritándole tú, ¿no? Al final, esa incongruencia entre lo que decimos y lo que hacemos es como una barrera que levantamos entre nosotros y el educando y que perjudica esa relación, ¿no? Me parece muy importante eso, ser profesionales en lo que hacemos para ganarnos de verdad la posibilidad de ser esa figura de autoridad, como dice María Eugenia, y para que ellos en esa autoridad nos sigan en libertad, ¿no? Que es un poco lo que nos decía Milagros. Creo que de verdad que es un tema apasionante esto de saber conjugar autoridad y libertad, ser autoritarios sin llegar a ser bueno, pues, una figura que ejerza el poder, como decía María Eugenia, y me parece realmente difícil, muy difícil, pero un tema apasionante. Muchas gracias a las dos. Creo que tenemos alguna pregunta.
Nos hacen una pregunta muy interesante sobre si creéis que la posibilidad de homeschooling, esta educación en casa, se puede ver como una oportunidad o como una amenaza, y cuáles serían las razones para esto. Creo que eso es algo de lo que también hemos hablado, que no es en sí esa forma de estudiar, ese enfoque, sino la antropología que hay detrás. Porque da igual que sea la educación en casa o que sea la educación en un centro concertado, público, privado, en un país o en otro, lo que ahí está en juego es la antropología y la cosmovisión que tiene el educador. Porque no hay ninguna educación neutral, no la hay. Y aquí también vuelvo a apelar a Edith Stein, no lo hay. Y los maestros y educadores católicos estamos llamados a ser conscientes, a reflexionar de cuál es la antropología y la cosmovisión que tenemos nosotros y a ser fieles a ella. Entonces, ¿qué puede ser una solución? Bueno, en Estados Unidos está tomando mucha fuerza, pero porque muchas familias están rebelándose contra un sistema, muchas familias católicas también, contra un sistema que ven que no tiene esa antropología ni cosmovisión que ellos quisieran. Y se están reuniendo. Pero yo creo que ahí está la esencia, es ser fieles y conscientes y fieles a cuál es la antropología. Si tenemos que ser en casa, mientras que seamos fieles. Bueno, a mí me parece que esto puede afectar a una de las funciones principales de la escuela, que es el proceso de socialización. Entonces, yo no lo veo tan fácil. Es verdad que estas iniciativas muchas veces se producen por una rebelión contra lo que es realmente la escuela en este momento, para evitar la manipulación que se puede producir dentro de la escuela. Pero la escuela no solo tiene una función personalizadora, también tiene una función socializadora muy importante, y el mundo de los iguales permite un equilibrio muy interesante para el desarrollo personal. Entonces, me parece que la escuela tiene un sentido y esa dimensión socializadora no la hace solo la relación profesor-alumno, sino que la hace el mundo de los iguales. Junto al momento de acto educativo propiamente del aula, la escuela ofrece muchos momentos de encuentro en los patios, en los comedores, en lugares específicos, la biblioteca, donde se produce un enriquecimiento de la persona, y eso es muy necesario también. Gracias. Nos hacen también una pregunta muy interesante sobre qué falta en la formación de nuestros futuros maestros. O sea, ¿qué añadiríais a la formación que reciben para tener maestros o futuros maestros mucho más completos? Falta filosofía de la educación, antropología de la educación, historia de la educación, teoría de la educación. Es decir, faltan los fundamentos educativos para que, sobre todo, no podamos decir que los pedagogos son los raros que llevan metodologías al aula. Es que la educación necesita fundamentos, necesita reflexión, necesita pensamiento, y los maestros no son pues unos señores que van a explicar a sus alumnos una serie de técnicas, una serie de dinámicas, y a que se realicen una serie de actividades. Son los que, con un fundamento sólido de reflexión y de pensamiento, son capaces de hacer que el alumno lleve un orden, descubra el valor de la belleza, de la disciplina, del orden, con un fundamento. Pero no podemos pedirle a los maestros que lo lleven cuando en las escuelas de magisterio, en las facultades de educación, no se lo hemos enseñado. Me parece muy importante lo que nos ha dicho la profesora
en la ponencia anterior, porque es un valor esencial el orden en la escuela, para que se ordene el pensamiento, para que se ordene la cabeza, para que se ordene la vida, pero no hace falta que nadie conteste en alto. De todos los que estamos aquí, responsables de la educación, donde les explicamos a los maestros la importancia del orden. Entonces, si en las facultades no hacemos eso, pues cuando ellos vayan a la práctica educativa tampoco lo van a poder llevar. Entonces, es que tenemos que hacer una reflexión muy seria sobre, no solo sobre nuestros planes de estudio, sino sobre lo que dentro de nuestras asignaturas, que están sometidas y limitadas a los planes de estudio, nosotros hacemos una selección de lo real que tienen que llevar a la práctica o no. No sé, es mi planteamiento. ¿Quieres añadir algo? Sí, totalmente de acuerdo que faltan esas bases teóricas, filosóficas, antropológicas, y falta también mucho realmente de investigación científica a nivel de educación, ¿no? Realmente científica, y no que sean los alumnos conejillos de indias, como ha pasado mucho con estas nuevas tecnologías. Bueno, yo quería añadir que en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, fuera del plan de estudios ordinario, ¿vale?, tenemos un programa de formación al que llamamos formación de líderes, ¿no? Y entonces allí sí que reciben, es un programa voluntario, se apunta quien quiere, pero sí que reciben bueno, pues una serie de información sobre cómo crear buenos hábitos, cómo llegar a ser, bueno, pues eso, los líderes al que o sus futuros alumnos puedan verles como referentes, ¿no? Y puedan aceptar luego esos conocimientos que transmitimos de una mejor manera. Vale, solamente una última palabra, una última pregunta. Nos preguntan cómo se puede quizás educar ese mundo interior, la parte educable de ese mundo interior que tienen nuestros alumnos. No sé quién. Pues la parte interior que tienen nuestros alumnos, yo creo que se educa con el silencio. Con el silencio que no es un silencio de vacío, sino un silencio sonoro, escuchando lo que tenemos dentro, primero haciendo silencio de lo que tenemos fuera, luego haciendo silencio de lo que pensamos y nos ocupa, y luego haciendo silencio para escuchar lo que tenemos en el interior, sin tener miedo a que ese silencio que nos habla, esa voz que nos habla en el interior, nos vaya a quitar nada. Se está llevando a las aulas momentos de silencio que no son los momentos de silencio cristiano. Los momentos de silencio cristiano no son momentos de paz y de tranquilidad y de armonía, son momentos de silencio verbal, donde el verbo habla. Entonces yo creo que eso es muy importante, una forma de trabajar la interioridad. Y otra forma de trabajar la interioridad puede ser el contacto con la naturaleza para el descubrimiento de la belleza, que no tiene a veces por qué ser fuera. Como nos decían esta mañana, el espacio educativo tiene mucho significado y lo tenemos que descubrir. Pero puede ser por la aproximación de la naturaleza al espacio educativo. Si presentamos la belleza y los alumnos son capaces de descubrir esa belleza, desde luego van a descubrir la belleza de su interioridad. Sí, desde luego es ofrecer espacios de silencio, cuanto más pequeños mejor,
porque luego se acostumbran en un mundo tan hiperconectado, donde se vive hacia afuera, es muy complicado vivir hacia adentro. Y cuando luego se encuentran que tienen una voz interior, pues se asustan, ¿no? Y de hecho, llegan a lo mejor a secundaria y les planteas la vida interior y alguno dice, yo no tengo de eso. Y digo, sí, dice, pero a las 8:30 de la mañana no. Ya, pero hay que hacerlo, ¿no? Y entonces es un proceso innato, ¿no? El ser humano tiene esa capacidad, pero la estamos destruyendo desde fuera ya desde pequeños. Yo creo que es en este repensar la educación hay que, desde luego, desde las bases. Y con los que ya están arriba, pues con estos momentos especialmente de intentar desconectar del exterior para... Es que la palabra conectar con el interior ahora mismo tiene que tener a veces un poco de cuidado, ¿no? Pero sí descubrir que tienen vida interior, ¿no? Que descubran que tienen vida interior, para que no digan que, como me pasó a mí cuando les puse una fotografía de un filósofo, una escultura de un filósofo que le pregunté qué estaba haciendo, me dijo, está posando. Digo, no, está pensando, porque para ellos es posar, es todo vida exterior, ¿no? Entonces, que lo descubran que existe. Ayer se nos habló de dos cosas muy importantes que también cultivan la interioridad, que es el valor del sufrimiento, que hace que la interioridad crezca, y el valor del fracaso, ¿no? Que hace que crezca también el interior, porque se nos hablaba ayer de la fortaleza, de la necesidad de la fortaleza, pues descubierta a través de la educación, y lo mismo el sufrimiento que el fracaso fortalecen porque hacen crecer el interior a veces más que el exterior. Bueno, pues nada, muchas gracias. Ha sido francamente muy interesante. Muchísimas gracias a las dos. Gracias también a todos los asistentes. Continuamos en el Congreso, creo que ahora vienen las comunicaciones posteriormente, pero nos lo indican enseguida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestras palabras. Ahora damos paso a la última ronda de mesa de comunicaciones. En el programa pueden ver las aulas correspondientes y sobre las 13:45 volvemos aquí para clausurar el Congreso.